Resumen de comisiones. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Resumen de Comisiones. Partimos contándoles que la Comisión de Salud continúa la votación del proyecto sobre muerte digna y cuidados paliativos. La instancia resolvió el tema del documento de voluntad anticipada que permite a la persona solicitar a futuro una asistencia para morir. Esto tiene que ver con yo dejar una voluntad anticipada a mi médico o al equipo médico para que frente a ciertas circunstancias médicas yo pido que me traten de esta manera o de esta otra, es decir, que se me practique la eutanasia o lo que sea. Ese registro entonces se llama documento de voluntad anticipada y es para que los médicos puedan respetar la voluntad del paciente. Y el paciente, en caso de estar inconsciente o estar fuera de sus facultades mentales, en el fondo se le respete su voluntad que dejó anticipadamente por escrito. Me parece que en este tema, que es tan sensible, sí es necesario que lo revise el Comité de Ética. Tiene algo que decir en esta materia. Entre otras, por ejemplo, el revisar antes si es que existe esta voluntad anticipada, o sea, ir al registro, si se cumplen todos los requisitos que aparecen en la ley. Sin embargo, lamentablemente eso fue rechazado, quedó con una cuestión más bien voluntaria, y entonces ya viene el tercer riesgo. ¿Qué pasa con los comités ex post? En todas partes del mundo existen los ex post, que revisan una vez que ya sucedió la eutanasia. Por ejemplo, en que no se hayan cumplido esos requisitos o que se haya vulnerado la voluntad anticipada. Ese tipo de cosas todavía no están bien resueltas. Durante la semana, la instancia además recibió al doctor Juan Eduardo Sánchez, encargado nacional de trasplantes del Ministerio de Salud, para revisar los protocolos en materia de donación y transporte de órganos. Su presentación fue una presentación muy genérica y nos asistieron dudas que la va a responder, entendemos, el próximo lunes, fundamentalmente porque no se da una explicación razonable finalmente qué es lo que ocurrió aquel fin de semana en Temuco, ¿cierto?, con Joaquín, que es la persona que necesitaba un trasplante, él estaba dispuesto a entregar órganos en donación para trasplante. Entonces, la respuesta que él nos entrega es muy genérica, demasiado genérica, y no alude en ningún momento a los hechos concretos que tienen que ver con el día sábado y domingo que ocurrió este hecho en la ciudad de Temuco. La Comisión de Hacienda aprobó la reintegración del sistema tributario. El grupo parlamentario además derogó el actual régimen atribuido, punto particularmente valorado por el Ejecutivo y el oficialismo, aunque refutado por la oposición, que no logró imponerse en la votación. Hubo una mala noticia para el país porque se aprobó una ley que, de concretarse posteriormente con su ratificación en la Cámara, en la sala de la Cámara de Diputados y en el Senado, implica que Chile se va a convertir en un país con más desigualdad social. Se hizo y se aprobó una reintegración del sistema tributario que en la práctica implica bajarle los impuestos a los dueños de las grandes empresas en un monto que llega a ser de 833 millones de dólares. Y evidentemente una decisión de este tipo genera un escenario de igualdad social y obviamente también profundiza la desigualdad. Bueno, yo lo lamento, este es un tema emblemático porque estos avances en materia de equidad tributaria se habían logrado el año 2014 en el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet. La integración va a permitir, entre otras cosas, que quien hoy día paga una tasa fija la deje de pagar, indistinto a sus ingresos, y que en función a lo que se gana se paguen los impuestos. Ese es un aspecto fundamental para este proceso de modernización tributaria, y en la cual no solamente tiene que ver con los guarismos, sino que tiene que ver también con la facilitación, con simplificar el sistema, con entregarle elementos que a quienes son parte de estas pequeñas y medianas empresas se sientan más a gusto. Un proyecto que resuelve una de las más sentidas demandas del profesorado se analiza en segundo trámite en la Comisión de Educación. Es el mensaje referido a las horas de extensión que desempeñan docentes titulares de la educación pública y que son remuneradas por medio de contratas. En primer lugar, señalar que esta es una de las reivindicaciones históricas durante los últimos años que ha tenido el mundo del profesorado en nuestro país y que dice relación justamente con abordar y enfrentar
la falta de regulación y rectificar más bien los contratos que hoy día tienen los profesores en Chile, cuando estos tienen contratos pero a la vez realizan horas extras sin ningún tipo de regulación. Y lo que busca esta iniciativa justamente es regular esa situación, es decir, que no tengan dos contratos los profesores y que avancemos en la condición de titularidad para cada uno de los docentes de nuestro país. Este proyecto sufrió una modificación en el Senado a través de una indicación que hicieron los senadores, en el sentido que este beneficio que se les entregaría a los profesores con extensión horaria sería en carácter de permanente y no por única vez. Y allí hubo, por cierto, algunas diferencias al interior de la comisión, y es por eso que solicitamos que se invitara, en este caso a los sostenedores, a los representantes de las dos organizaciones de las asociaciones de municipios, y por cierto también algún representante de los sistemas comunales de educación, para que emitan opinión y tratar de votar, yo diría, la próxima sesión con mucho más argumentos que los que tuvimos a disposición el día de hoy. En otras materias, la instancia rechazó un artículo clave del proyecto que crea una subvención base para los niveles medios de educación parvularia. Durante el debate, la comisión votó en contra del artículo 6º del mensaje presentado por el gobierno, que definía la implementación de estos recursos y el valor unitario mensual por párvulo. Toda vez que le entregas solamente la subvención al que tiene asistencia, el error que a mi juicio estás cometiendo es que no estás entregando ningún incentivo para retener a los estudiantes o para generar una oferta educativa, ¿cierto?, potente, que sea capaz de atraer a muchos niños y a muchos apoderados al sector público. Entonces, lo que tiene que hacer el Estado, a mi juicio, en este momento, es ponerse una mano en el corazón y tomar la decisión. ¿Quiero que se fortalezca el sector público en la educación parvularia o no? La Comisión de Constitución aprobó y despachó a sala el proyecto que promueve la simplificación legislativa. La propuesta presentada por el Ejecutivo establece un plan de revisión y derogación legislativa elaborado cada 4 años por el presidente de la República, con la participación activa de los otros poderes del Estado y de la sociedad civil. No solamente hemos derogado 100 leyes que estaban absolutamente en desuso y que podían confundir en su aplicación a los jueces, a los abogados, para qué decir a los estudiantes de Derecho, pero además crear una instancia permanente en la que va a participar la Biblioteca del Congreso Nacional en conjunto con el Ministerio de Secretaría General de la Presidencia y la Secretaría de las dos cámaras, de la Cámara de Diputados y del Senado, para evaluar cada 4 años cuáles son las leyes que están en desuso y que requieren ser derogadas mediante un trámite legislativo. Creo que ayuda mucho a la eficiencia del Estado que tengamos las leyes que requiere el siglo XXI, las leyes que requiere la distribución actual geográfica de Chile, y podamos ir limpiando de legislaciones que ya no tienen ningún sentido. Así que celebro la iniciativa de Gonzalo Blumel, el ministro, y del Ejecutivo. Esto lo hacen otros países, varios, y estamos copiando una buena legislación y estamos limpiando, ordenando, sacando del baúl de los recuerdos leyes que no tienen sentido. Durante la semana, la instancia comenzó además la votación particular del proyecto denominado Ley de Transparencia 2.0, que impulsa el gobierno. Ello luego de que el ministro secretario general de la Presidencia, Gonzalo Blumel, presentara las indicaciones en respuesta a las solicitudes parlamentarias. También queremos exigirle a algunos órganos que hoy día cumplen en materia de transparencia, pero que por supuesto cumplen en forma muy limitada. Por ejemplo, tuvimos una ardua discusión respecto de las Fuerzas Armadas, si había o no una obligación respecto de ellas de informar estados financieros, de informar recursos que utilizan, incluso de informar en qué gastan esos recursos. Y a propósito de otra discusión, de la derogación de la ley reservada del cobre y por supuesto la protección de reserva que existe respecto a las Fuerzas Armadas en la propia Constitución, es que quisimos avanzar en este tema y que organismos como las propias Fuerzas Armadas tengan la obligación de publicar estos estados financieros. Porque la ley del lobby solamente contempla el lobby de privados hacia las autoridades, porque esa es la definición misma del lobby, pero no existe un registro claro al que pueda acceder la ciudadanía sobre qué reuniones hay entre autoridades, que por supuesto se supone que no tratan materias privadas, sino que materias públicas, y por lo tanto estamos incorporándolo como una larga indicación muy completa que permita que cualquier reunión que hay, por ejemplo, entre un comandante en jefe y un fiscal, entre un ministro de la Corte Suprema y un diputado, en fin, entre distintas autoridades de distintos poderes,
quede registrada. La Comisión de Agricultura se encuentra debatiendo un proyecto de ley que autoriza a la autoridad sanitaria disponer de medidas de control específicas mediante la dictación de un reglamento especial que considere procedimientos y medidas para prevenir o contrarrestar los riesgos de los perros asilvestrados. El proyecto es impopular porque trata justamente de controlar de alguna forma la existencia o la población de un animal que nos está causando un problema. Aquí obviamente nadie está en contra de la vida de los animales, todo lo contrario, queremos defenderlos siempre, pero están dañando todo lo que te acabo de decir. Y aquí el control pasa por varios métodos, por decirlo así. La legislación comparada en eso nos va a ayudar muchísimo, como se aplica en otras partes del mundo. Atrapando estos perros, hay castraciones también para que no sigan reproduciéndose. Y también hay casos en perros que ya están en tal nivel de silvestre, por decirlo así, o ya está tan lejos de volver a poder ser un animal doméstico que probablemente haya que sacrificarlo, ¿no es cierto? También es parte de la discusión. Yo entiendo que un aspecto animalista va a estar en contra de esto, ¿no es cierto? Pero lo que pasa es que tenemos que explicar nosotros en el debate cuán necesario es hacer algo. En este momento no hay nada. Pero yo tengo que defender, ¿no es cierto?, la agricultura familiar campesina, y cuando una persona tiene 6, 7 ovejas y los perros asilvestrados le matan la mitad de lo que tienen, la verdad las cosas es que no podemos seguir defendiendo a los perros. Aquí tiene el Servicio Agrícola y Ganadero que tomar cartas en el asunto. Ellos verán si los toman y los llevan a algún lugar determinado para conservarlos, ¿no es cierto?, encerrados. Pero el tema de los perros asilvestrados causa un tremendo daño a la ganadería menor y a los agricultores menores. Entonces es un tema que, claro, mirado desde el punto de vista de los animalistas, pobres perros, sí, pero yo digo pobre gente, pobres animales de la gente, que estos perros, ¿no es cierto?, salvajes, no solamente a un cerdo o 2 cerdos o a un vacuno o ternero, oiga, arrasan con lo que encuentran. Los diputados de la Comisión de Desarrollo Social recibieron a la representante del Banco Interamericano de Desarrollo en Chile para conocer su opinión sobre la nueva plataforma digital que buscará ayudar a las personas de clase media. Esto en el marco del proyecto de ley que crea el sistema de clase media protegida. En general los sectores más vulnerables tienen mucha más información y acceden mejor a los beneficios. ¿Qué pasa con la clase media? En general la clase media, muchos de ellos trabajan, no tienen tiempo, piensan que no les corresponde nada, que por sus ingresos finalmente quedan fuera de los topes de la ficha de protección social, por lo tanto no pueden acceder a ningún beneficio, están muy desinformados. Por lo tanto este proyecto de ley que se llama Clase Media Protegida les va a entregar las herramientas, van a poder ingresar con la clave única a una plataforma digital. Bueno, quienes no pueden acceder, quienes no tienen internet o no saben cómo hacerlo, va a ir también acompañado de toda una red de Chile Atiende y de lugares donde van a poder acceder ellos a que les expliquen. Posteriormente, la instancia despachó a la sala el proyecto que establece como patrimonio de las personas sordas de nacimiento la lengua de señas. Yo lo quiero destacar y rescatar además de que fue un proyecto que se trabajó durante mucho tiempo con las organizaciones de sordos de Chile. O sea, creo que eso es lo importante y el valor principal de este proyecto, que no fue realizado de acuerdo a la opinión de nosotros los que escuchamos, que eso es lo que he tratado de manifestar. Es muy distinto la mirada del mundo de una persona que en algún momento de su vida ha escuchado a una persona que nace sorda y que nunca ha podido escuchar ni una palabra. El presidente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional, Sebastián Moreno, asistió por primera vez a la Comisión de Deportes en el marco del estudio del proyecto que consagra la incompatibilidad del cargo de timonel de la ANFP o de la ANFA con la de presidente de la Federación de Fútbol de Chile. Yo encuentro que fue una presentación bastante completa, muy buena además, porque hoy día sabemos todos recordamos los problemas que hubieron dentro de la ANFP hace muchísimos años con el caso de Jadwe, y desde ahí es que yo creo que las personas y todos recordamos mucho ese periodo. Por lo tanto, hoy día que venga el nuevo directorio, que vengan las personas que están trabajando dentro de la institución
a exponer primero todo lo que tiene que ver con la transparencia y cómo ellos están trabajando a través de las redes sociales, la tecnología o página web, nos sirve a nosotros también para informarnos. Hace 2 semanas atrás un profesor tan calificado como el profesor de hoy día, digamos, dijo que era perfectamente constitucional. Y hoy día la opinión del profesor es que es inconstitucional esa moción, y también la opinión de la ANFP. Pero más allá de eso, hoy día yo creo que estuvo muy interesante la comisión, porque tuvimos a la ANFP que nos vino a dar una charla y a entregar información respecto de todas las medidas que ha tomado como autorregulación a propósito de los graves problemas que tuvo la ANFP bajo la administración de Sergio Jadue. El ministro de Energía, Juan Carlos Llobet, expuso sobre las modificaciones a la ley sobre concesiones de energía geotérmica. En la oportunidad, el personero señaló que esto permitirá el crecimiento de actividades geotérmicas de baja entalpía, es decir, la cantidad de energía que el sistema absorbe o libera a su entorno, favoreciendo a hogares, pequeñas industrias y otras edificaciones. Es una iniciativa bastante interesante que nosotros iniciamos recién el proceso de tramitación de este proyecto que entrega y que ingresa al Ejecutivo, y que evidentemente queremos darnos un plazo prudente para poder recibir las audiencias por parte de profesionales, técnicos en la materia, académicos, personas que nos puedan contar cuál ha sido también la legislación comparada, ver qué es lo que ha pasado en otros países, la aplicación de lo que es la geotermia, y poder ver también cómo damos una señal potente, sobre todo en un contexto de que tenemos que ir modernizando, ¿no es cierto?, nuestro sistema energético, y que yo creo que vamos por ese camino. La energía geotérmica está establecida en la ley, hay una legislación que le da un tratamiento muy parecido a lo que son las concesiones mineras, pero eso aborda fundamentalmente grandes proyectos de captación de energía geotérmica. Y lo que ha planteado el ministro es poder ampliar esta legislación y hacer las modificaciones suficientes para que proyectos más pequeños de aprovechamiento de la energía geotérmica puedan desarrollarse con más facilidad. Hoy día la legislación actual no lo permite, y específicamente los proyectos de baja entalpía, que tienen que ver con pequeños productos de producción de energía que puedan generarse a partir del calor de la tierra, puedan desarrollarse en las viviendas, en pequeños campos agrícolas, en invernaderos, en distintos lugares. La idea de eso me parece a mí que es muy importante, y creo que va a contribuir a diversificar nuestra matriz energética, y evidentemente vamos a discutir en las próximas semanas todo lo relacionado con el articulado y con las modificaciones que ello contrae. Con el objeto de analizar las eventuales repercusiones medioambientales que tendría en la zona, la Comisión del Ramo analizó la próxima instalación de una salmonera en las inmediaciones de la base naval de Talcahuano. La Armada informó sobre el primer caso de la salmonera, que es un proyecto que está en tramitación. Respecto de su decisión de no emitir opiniones, porque en materia medioambiental ellos no tenían competencia, y por lo tanto eso fue lo que pudieron agregar a la solicitud que se les hizo en la comisión. No obstante ello, hay que seguir con la búsqueda de resolver un problema complejo que significa la instalación de este proyecto, los impactos que tiene en el tránsito, los cuidados ambientales que hay que tener en materia del uso del agua natural que está en el sector, y después cómo se va a terminar el proceso de reutilización de esta agua y hacia dónde va a verterse. Y con esta información hemos llegado al final de Resumen de Comisiones. Para conocer más de todo el trabajo legislativo, visite www.ctv.cl, donde podrá revisar y descargar todo nuestro registro audiovisual. Muchas gracias y hasta pronto. Resumen de Comisiones.